planteo de la evolución del registro, he preparado un pequeño PowerPoint sin demasiada trascendencia, pero que de alguna manera me va a servir para ordenar la charla y para ir llevando los temas en un orden relativo. Así que ahora yo voy a pasar seguramente a la pantalla compartida, donde ustedes van a poder ver el PowerPoint, que es mucho más interesante que verme a mí, y ahí, bueno, vamos a empezar a desglosar aquello que queremos hoy comentarles. Año 1958 se dicta el decreto 6582 de ese año. ¿Por qué la necesidad de este decreto? En realidad los automotores hace muchos años que estaban en circulación, era un bien que ya había crecido el parque automotor de una forma muy importante, y sin embargo no existían normas específicas que los regularan. Obviamente todo lo que hacía la propiedad, el uso, etcétera, todos los derechos referidos a los automotores se regían por las normas del Código Civil. Y estas normas, si bien no eran insuficientes porque podían atender a todos los requerimientos, presentaban sí algunos inconvenientes. El primer inconveniente que se planteaba con los automotores era que justamente su característica de trasladarse hacía que no fuera que fuera fácil en realidad llevarlo de una jurisdicción a otra, el robo, la apropiación de automotores, y era muy difícil a los dueños garantizar su derecho de propiedad, porque obviamente la norma que regía era el artículo 2412 del viejo Código Civil, que establecía que la presunción de propiedad para aquel que tuviera la posesión del bien, salvo que fuera perdido o robado, con lo cual, en muchos casos, los automotores se trasladaban de una provincia a otra, a veces dentro de la misma provincia, y la única registración que existía era una registración a fines absolutamente impositivos, que cada provincia o cada municipalidad llevaba adelante con la idea de recaudar impuestos, y no con fin ni de registrar la propiedad, ni siquiera de publicitarla. Era simplemente una forma de percibir un impuesto por un bien que se había convertido en valioso y que circulaba por las jurisdicciones. Ahora, claro, como cada inscripción era, como digo, provincial o en todo caso muchas veces municipal, bastaba con que alguien se robara un auto en Misiones, se lo llevara a Córdoba, lo inscribiera diciendo que lo había comprado, podía presentar un pequeño boleto de compraventa, alguna documentación con cierto visus de legalidad. Insisto, como las oficinas que los registraban no querían controlar el derecho real de dominio, sino que en realidad lo que querían era recaudar un impuesto, simplemente los inscribían. Y bueno, perdido, desposeído el dueño, le resultaba imposible intentar cualquier acción persecutoria o reivindicatoria de su bien. Así que esa era un poco la situación. Pero además del robo automotor, que además está expresado en los considerandos del decreto 6582, considerandos que lamentablemente por ahí en algún archivo se pueden encontrar, pero en general las publicaciones presentan la norma y no tanto los considerandos, ahí se habla específicamente del robo automotor. Pero había también otras cuestiones que tenían que ver con el peligro que el automotor como cosa ya implicaba, porque obviamente la circulación era muy grande, había accidentes de tránsito todo el tiempo, y entonces también la atribución de responsabilidad en esos accidentes de tránsito era una cuestión bastante compleja. Así que también este aspecto, que si bien creo que no estaba mencionado en la exposición de motivos del decreto, esto también era un tema a tener en cuenta para pensar en la necesidad de una legislación específica sobre el tema. Y entonces nace así el decreto 6582 del 58, cuyo artículo 1 tenemos ahora en pantalla, y dice que la transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producir efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Como ven, y como yo puse allí en la planilla, en la filmera que puse, se trata de un sistema constitutivo, es decir, solo con la inscripción nace o se transmite el derecho real de dominio. Este es el primer carácter, la primera cuestión que el legislador entendió oportuno tener en este nuevo sistema, por cuestiones que ahora, después más adelante, vamos a pensar un poco,
de por qué este sistema constitutivo era más ágil, o era más apropiado para este tipo de bienes. El sistema además prevé un sistema de inscripción no convalidante. Cuando hablamos de convalidante o no convalidante, si bien hay muchas discusiones en la doctrina al respecto, básicamente nos referimos a si la inscripción sanea los vicios propios que pudiera tener el contrato, el acto jurídico previo que lo lleva adelante. Y más allá de cualquier otra consideración, yo creo que coincido con la postura de entender que se trata de una inscripción no convalidante, porque si bien el artículo 2 dice la inscripción de buena fe del automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, y aquí pareciera que estamos hablando de un sistema claramente convalidante, porque impide repeler cualquier acción de reivindicación, inmediatamente dice si el automotor no hubiese sido hurtado o robado. Es decir, que no basta con la inscripción, sino que esa inscripción tiene que tener primero buena fe, y además se tiene que tratar de un automotor que no haya sido hurtado o robado. Con lo cual, en realidad, podría ser un convalidante disminuido o un no convalidante. Yo creo que debemos entender que se trata de una inscripción no convalidante, porque además no hay ninguna duda que, más allá de cualquier otra cuestión, si bien la inscripción o el acto que se lleva adelante en la inscripción aparece como autónomo en principio de la voluntad de las partes, de por qué, es decir, si hay una compraventa, en la solicitud tipo 08 no aparece el acuerdo de compraventa, aparece simplemente la manifestación de comprador y vendedor. No hay ninguna duda que si ese acto jurídico previo tuviera algún vicio que lo invalidara, la inscripción puede ser dejada sin efecto, con lo cual yo estoy convencido de que se trata de una inscripción no convalidante. Además, tenemos el artículo 3, que dice que si el automotor hubiera sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscrito su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por este decreto. Este artículo, en realidad, de alguna manera, y el 4, lo que intentan es pararse en una postura de asegurar el tráfico. Ustedes saben que se habla de seguridad estática y seguridad dinámica en el derecho, sobre todo en el derecho registral. La seguridad estática es aquella que garantiza que la inscripción se mantenga incólume y garantizar que quien ha logrado una inscripción la tenga garantizada. Y la seguridad dinámica se refiere a la seguridad del tráfico, del comercio. Y sin ninguna duda que este artículo, de alguna manera, está garantizando el comercio al decir que, bueno, quien compró deberá resarcir al otro, pero mantiene la inscripción. Es decir, es una balanza que trata de equilibrar los derechos de quien ha sido desposeído y en todo caso perdió el automotor y quien lo tiene inscrito a su nombre. Por último, podemos decir, y aquí ya no hay discusión, que además de constitutiva y no convalidante, se trata de una inscripción obligatoria, ya que, dice el artículo 6, será obligatoria la inscripción del dominio en el Registro Nacional de Propiedad del Automótor de todos los automotores comprendidos en el artículo anterior, es el artículo 5 que no leímos, de acuerdo con las normas que al efecto se dictan. El artículo 5 es aquel que hace la descripción de cuáles son los bienes que están sujetos al registro automotor. Que es interesante, porque en realidad el artículo 5 hace una enumeración, no hace una descripción, con lo cual no hay una definición de qué es un automotor, sino que es un automotor aquello que el artículo 5 dice que es. Ahora voy a pasar a cambiar de pantalla para ver este es el decreto 6582 actual. El artículo 5 dice: los efectos del presente registro serán considerados automotores tales, y hace una enumeración, pero no dice que es un bien, un locomóvil, un semoviente, tal cosa, no, simplemente los enumera, con lo cual todos los bienes incluidos en el artículo 5 deben ser inscritos en el registro automotor de acuerdo al artículo 6. ¿Y esto por qué es así? Bueno, también el legislador tuvo que pensar en que era necesaria la inscripción obligatoria,
porque podía encontrarse con un desinterés absoluto de la población en atenerse a las normas. Si el registro no hubiera sido de inscripción obligatoria y constitutivo, probablemente la población no se hubiera volcado a inscribir sus automotores, hubiera seguido bajo las normas actuales, hubiera firmado un contrato y hubiera dicho, mira, entre las partes yo tengo el contrato, lo tengo firmado, no lo inscribí en el registro porque no tengo ganas, no habrá publicidad, pero entre el que me lo vendió y yo que lo compré, el acto es absolutamente válido. Y hubiera sido en realidad un fracaso del sistema, si el sistema no hubiera sido obligatorio y constitutivo. Y yo creo que desde ese punto de vista es muy sano que esto haya sido lo que el legislador pensó para el bien de la registración. Decía porque además, sin ninguna duda, el sistema constitutivo es muy apropiado para el tipo de bienes de los cuales estamos hablando. Para inmuebles puede ser que el sistema declarativo sea válido y sirva para la registración. Pero en el tipo de automotor, imagina usted el tráfico que representa en el mundo actual, en la vida actual del país, la actividad automotor, más allá de este año que, bueno, es un año especialísimo. Pero se hace en promedio entre 500.000 y 700.000 inscripciones iniciales, 1,5 millones a 2 millones de transferencias. No les quiero contar cuántos trámites de otro tipo. ¿Se imaginan que para la celeridad que este tipo de tráfico requiere, sin ninguna duda, el régimen constitutivo es el más apropiado, porque hay un acceso directo del particular al servicio del Estado, que además es mucho más rápido y probablemente pueda ser más barato, más allá de que después las jurisdicciones pretendan sobre estos bienes recaudar impuestos a los sellos, etc. Pero de todas maneras, sin ninguna duda que es mucho más rápido y barato un sistema donde el particular interesado acceda directamente al funcionario que va a generar la transmisión del dominio. Por esto digo que me parece que fue un acierto la característica de constitutivo y obligatorio. Esto fue, como dije, en 1958. De todas maneras, el registro no empezó a funcionar como tal hasta principios de la década del 60, donde se abrieron los primeros registros, que en general fueron en el interior del país, por motivos que la verdad que no conozco. El registro de la capital federal fue el último en abrirse como registro en el régimen actual. Y como digo, en todo el país se fueron abriendo estas oficinas, básicamente recurriendo a los profesionales de la localidad, escribanos o abogados, que eran quienes estaban en mejores condiciones de llevar adelante este tipo de registración. Sin ninguna duda, además, imaginen ustedes, principios de la década del 60, las escasísimas comunicaciones que había en el país, o sea que estos funcionarios un poco salían a la buena de Dios a ejercer su trabajo con comunicaciones muy difíciles, aisladas con la capital federal, donde estaba la Dirección Nacional del Automotor, que de vez en cuando les mandaba alguna comunicación, alguna norma, etcétera, pero bueno, esa fue una forma también de hacer patria desde el interior del país, de hacer el esfuerzo de llevar adelante este sistema sin demasiado apoyo del poder central. Toda la década del 60 fue entonces de consolidación del sistema, que fue avanzando, y lo mismo puede decirse de la década del 70, donde el sistema siguió creciendo, crecieron los registros de la propiedad automotor, el registro de la capital federal, que durante mucho tiempo estuvo dirigido directamente desde la propia Dirección Nacional, pasó a tener la estructura actual con un funcionario a cargo como encargado, pero de todas maneras la inserción en la sociedad fue un trabajo muy difícil. Primero porque el registro tenía rémoras bastante burocráticas, sobre todo el de la capital federal, que concentraba todo el trabajo de la capital federal. De hecho, había un famoso sketch en un programa cómico muy viejo donde se burlaban de
burocracia, justamente poniendo el registro automotor como ejemplo. En el interior era un poco mejor, pero además no había clara conciencia de la necesidad de proteger el derecho real de dominio con la inscripción y de asegurarse de liberarse de la responsabilidad civil que esta cosa conlleva con la transferencia. Con lo cual, como digo, eran tiempos bastante difíciles para lograr esta consolidación. Por otro lado, como decía, había bastante burocracia. El sistema se debía pagar un arancel por el servicio, pero el arancel se pagaba en el Banco Nación o en los bancos de provincia de las distintas provincias. Había que ir al registro, retirar una boleta de arancel, ir hasta el banco, pagarla, volver al registro, presentar el trámite. Y el registro se ocupaba de la transferencia del dominio, pero no se ocupaba de ninguna otra cuestión como fuera el impuesto de la erradicación o cualquier otra cosa, o las infracciones. Con lo cual, había una cierta ficción de que el registro era ágil, pero en realidad el usuario tenía que hacer un montón de cosas antes y un montón de cosas después para poder consolidar su derecho real y tener la propiedad libre de todo cuestionamiento. Llegamos así a la década del 80, donde hay un hito trascendente, que es el dictado de la ley 22977. La ley 22977 introduce modificaciones al decreto ley 6582 de bastante índole, que vamos a ir viendo ahora algunas de ellas. Ante todo, modifica el artículo 13 y establece que los trámites ante el registro se deben hacer con lo que llama las solicitudes tipo, es decir, más allá del contrato privado que estaba establecido por la escritura pública, habla de que la petición de inscripción ante el registro se debe hacer a través de las solicitudes tipo, que no son, como digo, formularios, sino son solicitudes tipo, porque en realidad en ellas está contenida la rogación, es decir, aquello que se pide al registro que inscriba. Y tiene como característica que además establece un plazo de vencimiento para esa solicitud de tipo. ¿Por qué esta modificación y algunas otras que vamos a ver más adelante? Bueno, porque, como digo, la función del registro no estaba todavía muy consolidada y había costumbre en los particulares en transmitirse el automotor, entregar la posesión y entregar una solicitud tipo firmada por el vendedor, o en todo caso un poder firmado por el vendedor a favor del comprador para que éste hiciera el trámite cuando quisiera, y entonces el comprador se retiraba con el auto, era poseedor, tenía la posesión, y se iba con su solicitud tipo formulario firmado, con su poder, y decía, bueno, cuando tenga ganas de escribir, lo escribo, y en realidad después se hacía una nueva transferencia, si se volvía a vender el automotor a un tercero, que recibía la misma solicitud tipo 08 firmada, una sustitución de poder, etc., y nadie los inscribía. Entonces, lo primero que establece este artículo 13, además de crear como concepto de las solicitudes tipo, establece que estas solicitudes tipo van a caducar a los 90 días hábiles de su expedición, pierden eficacia, dice la norma, excepto cuando instrumentaren el otorgamiento de derechos, en cuyo caso van a pagar una multa, que es lo que establece este artículo. Es decir, si el interesado no inscribía su transferencia dentro de los 90 días hábiles de expedida la solicitud tipo, perdía, mejor dicho, no perdía la posibilidad de hacerlo, pero iba a tener que pagar una multa progresiva, con lo cual empezaba un primer obstáculo económico que intentaban que obligara a hacerse las transferencias. Además de la caducidad de las solicitudes tipo, volvemos para acá, pero me perdí, acá, esto quería llegar. Hay otro dato importante, que es la caducidad de los mandatos. Como les decía, se entregaba el automotor y se entregaba con un poder general, especial, en general eran poderes especiales, que decía,
que otorgaban poder para transferir al automotor tal, y se iban pasando sustituciones de los mandatos, de modo tal que nunca se inscribiera la transferencia. Bueno, esta ley, entonces, la 21977, también establece la caducidad de los mandatos para hacer transferencias de automotores, a los 90 días hábiles de su otorgamiento, salvo, dice, que las facultades estén contenidas en poderes generales o trate de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales. Es decir, le pone un freno al pasaje del automotor de mano en mano con el poder. Esto realmente fue una decisión controversial porque hubo muchas objeciones a la idea de que la ley especial del automotor restringiera la validez de los poderes, que en principio debía regirse por las normas del Código Civil. Sin embargo, fue quizás arriesgada, quizás extralimitada en algún aspecto, pero fue absolutamente eficaz la decisión, porque efectivamente, a partir de estas dos decisiones, las transferencias de automotor empezaron a escribirse con mucha más continuidad y asiduidad. Con lo cual, como digo, si quizás fue un poco exagerado la decisión de avanzar en este tipo de decisiones de poderes, eso fue muy útil en su momento para acelerar las transferencias. A modo de comentario les digo que hoy por hoy, con el sistema absolutamente consolidado y cuando ya a muy poca gente se le ocurre entregar el auto y no hacer la transferencia, el que lo compra, o no hacer la transferencia, o por lo menos la denuncia de venta quien lo vende, se ha flexibilizado notablemente el tema de los poderes, y hoy ya en el registro automotor muy pocos son los poderes que van a caducar a los 90 días hábiles, porque se ha establecido, más allá de que la norma sigue igual, se ha establecido una doctrina que le da validez mucho más allá del tiempo, salvo casos muy estrictos cuando se refieren a un automotor específico, etcétera, etcétera. El otro artículo muy importante de la ley 22977 es justamente el artículo 27, que es el que habla de la responsabilidad civil y que crea el Instituto de la Denuncia de Venta. Ahora vamos a hacer un poco de historia de por qué se llega a este artículo, pero básicamente la norma lo que establece es que, en consonancia con lo que establece el artículo 15 del decreto, vamos a leer primero el artículo 15, perdónenme. Dice el artículo 15, la inscripción en el registro de la transferencia de la propiedad de un automotor podrá ser peticionada por cualquiera de las partes. No obstante, el adquirente asume la obligación de solicitarla dentro de los 10 días de celebrado el acto, mediante la presentación de la solicitud tipo prescrito en los artículos 13 y 14, que es la solicitud tipo 08. Y en caso de incumplimiento de esta obligación, el transmitente podrá revocar la autorización para circular con el automotor que, aún implícitamente mediante la entrega de la documentación a la que se refiere el artículo 22, hubiera otorgado. Es decir, el artículo 15 establece la obligación para el adquirente de inscribir la transferencia. Y el artículo 27 es la contraparte y le dice al titular registral que si el adquirente no hubiere cumplido con esa obligación, él tiene la facultad de presentarse al registro y manifestar que ha hecho entrega de la posesión del automotor y, por lo tanto, solicitar el secuestro del bien y librarse de la responsabilidad civil por los daños que pudiera producirse con la cosa. Hay todo un procedimiento que está descrito en las normas técnico-registrales, en las cuales se deja pasar primero el plazo de 10 días, después se notifica al comprador que tiene 30 días hábiles para presentarse, y si no se presentara dentro de esos 30 días hábiles, se solicita el secuestro del bien, se decreta la prohibición de circular y se solicita el secuestro del bien. Vamos ahora un poco a cómo era la situación y por qué se llega a este artículo. El artículo 26 original del decreto 6582 ya establecía la responsabilidad del titular registral por los daños que se cometieran con la cosa. Es decir, no es una novedad que se incluye dentro del artículo 27. Porque, perdón, vuelvo para atrás un segundo, el artículo 27 dice: hasta tanto se inscribe la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa. Eso es lo que, es decir, el artículo 27 reafirma el concepto
que el titular registral, por el solo hecho de ser titular registral, independientemente de ser el guardián o estar en posesión de la cosa, es responsable por los daños que se produzcan con el automotor, su carácter dueño de la cosa y como cosa peligrosa que es el automotor. Esto ya estaba en el artículo 26, como digo, el viejo artículo 26, que acá no tenemos porque ya el decreto está reformado, pero que decía lo mismo. Ahora, ese artículo 26 también era parte del plexo que habían pensado el legislador para obtener, para que los titulares se interesaran en escribir la transferencia, es decir, tratar de que el titular registral se ocupara de que se transfiriera el bien para librarse de su responsabilidad civil. Por eso, específicamente, el decreto dice, si el titular si no hay transferencia de dominio, el titular es responsable civilmente. Lo decía el viejo artículo 26. Ahora, como decía, en la jurisprudencia había cierto pensamiento de que este artículo era excesivamente gravoso para los titulares registrales. Había muchos casos en los cuales el titular registral obviamente no tenía la forma de compeler al comprador a hacer la transferencia, el trámite era constitutivo, y con lo cual el vendedor necesitaba de la voluntad del comprador para lograr la transferencia, podía no tenerla, podía no lograrla, y encontraba los tribunales en algunos casos que sentían que era injusto para el titular registral, por los motivos que fuera, hacerle cargar con la responsabilidad civil por el hecho dañoso de la cosa. Después hubo un montón de pronunciamientos y llega, esto es antes de la ley 22.977, el famoso plenario Morrazo, el fallo es muy extenso, pero lo importante es que en el sustrato dice: no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional Automotor como titular del dominio del vehículo causante del daño cuando lo hubiere enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la época del siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso. Es decir, lo que el plenario dice es morigera aquella norma del artículo 26, y dice que, bueno, que más allá de esa norma, si durante el proceso el titular pudiera demostrar, por los medios de prueba amplísimos que se pudiera, en el proceso de conocimiento, pudiera demostrar que se había desprendido de la posesión de la cosa y que había entregado la cosa con anterioridad, podía liberarse de responsabilidad. Es decir, abría la puerta absolutamente a una amplitud absoluta en la posibilidad de probar que no había responsabilidad. Entonces, ante este plenario, que extendía enormemente la posibilidad de librarse de la responsabilidad, surge el artículo 27, que en realidad, nuevamente, por eso yo digo que hay sabiduría en quienes han construido el régimen legal del automotor, nuevamente apela a la balanza e insiste en el primer párrafo del artículo 27 con la responsabilidad de quien aparece como titular registral, independientemente de que esté en posesión o esté en guarda de la cosa, pero inmediatamente le da la posibilidad de librarse de esa responsabilidad a través de lo que se llama la denuncia de venta, es decir, haber denunciado que ha entregado la posesión del bien, que ya no es titular, que ya es, mejor dicho, que ya es titular pero no está en posesión, lo comunica al registro y entonces tiene la posibilidad de librarse de la responsabilidad civil. Es decir, nuevamente entiende la lógica del plenario Morrazo, pero en vez de dejar abierto absolutamente a un plexo probatorio enorme, establece una forma que nuevamente responde al régimen constitutivo, es decir, la forma de probar que no se es responsable es nuevamente con una inscripción, en este caso con la inscripción de la denuncia de venta, pero no deja de ser una inscripción donde interviene el funcionario público a cargo del registro de la propiedad del automotor. Por supuesto que esta inscripción, que establece una presunción a favor del titular registral, más allá de que la norma no lo diga explícitamente, se trata de una presunción iuris tantum, es decir, si pensemos que una de las grandes críticas que se le hace al artículo 27, a la denuncia de venta, es que es una manifestación unilateral de una de las partes, es decir, es el vendedor el que manifiesta haber entregado la posesión, no interviene nadie más, no interviene obviamente el comprador. Entonces,
pareciera ser como una manifestación unilateral, a él le permite librarse de la responsabilidad. Obviamente que si en el proceso que se siguiera a raíz de un accidente de tránsito, la víctima pretendiera ir contra el titular registral, aún que hizo la denuncia de venta, si pudiera probar la falsedad de esa manifestación, es decir, que en realidad nunca se entregó la posesión, que no hubo tal venta, que esto es una ficción, obviamente el titular seguiría siendo responsable. Por eso sostengo que es una presunción iuris tantum la que establece el artículo 27 de la ley. Decía entonces, artículo 27, y después del artículo 27 hay un nuevo plenario, también de la Cámara de la Capital Federal, en este caso que es el plenario Morris, donde básicamente lo importante del fallo es que dice que la doctrina establecida en el fallo plenario dictado el 18 de agosto de 1980, es decir, Morrazo, no mantiene su vigencia luego de la sanción de la ley 22.977. Es decir, lo que está diciendo este plenario, por eso también lo traigo a colación y es importante, es que la Cámara sostiene que aquella idea de que hay un amplio espectro probatorio cae con la sanción de la ley 22.977. Es decir, para eximirse de responsabilidad, el titular registral tiene que haber hecho la comunicación establecida en el artículo 27 de la ley, si no, no podría liberarse de esa responsabilidad. Pasamos ahora a otro tema que es importante de la década del 80, que es la incorporación de los motovehículos al régimen legal del automotor. Como les dije, los bienes sometidos a nuestro régimen son aquellos que establece el artículo 5, y la resolución de la Secretaría de Justicia, número 586 del año 1988, incorpora a los motovehículos como bien sujeto a registración. La resolución 586 del 88 incorpora a los motovehículos, y además no solo está en la mutación de incorporar a los motovehículos al régimen legal del automotor, sino que además, obviamente, se crean los registros respectivos, los registros de motovehículos, que son los que van a pasar ahora a inscribir este tipo de bienes. Con lo cual, empiezan a crecer a lo largo de todo el país, no solo registros de la propiedad automotor, sino también registros de motovehículos que hoy para nosotros son lo habitual, pero en aquella época no existían solo el registro de la propiedad automotor. ¿Por qué se decidió que los motovehículos tuvieran su registro propio? Bueno, decisiones técnico-políticas de la época, es decir, podría haber sido perfectamente incorporados los motovehículos a los registros de propiedad automotor, se decidió abrir nuevas oficinas, probablemente pensando en que el flujo y la cantidad de trabajo que estas oficinas iban a tener ameritaba la apertura de una jurisdicción especial, cosa que es efectivamente cierta, porque los registros de motovehículos tienen hoy tanto trabajo o más en algunas jurisdicciones, probablemente en provincias como Misiones, Chaco, Formosa, tanto más que el registro de la propiedad automotor. Doctor, sí. Una consultita antes de avanzar con el tema de motos vehículos. Tenemos una pregunta de la señora Mara Malarzuk. Dice, Mi querida colega. Espero que no me la haga difícil, Mara. ¿A qué cosa se refiere cuando habla de que hubo una flexibilización en la caducidad de los poderes? Hasta hace unos años, yo no puedo acordarme cuándo se modificó la disposición, pero hasta hace no mucho tiempo, había una interpretación estricta del artículo, del decreto que mencionamos, del artículo de la limitación de los poderes, que decía que los poderes especiales caducaban a los 90 días hábiles. Y acá la cuestión estaba en interpretar cuándo un poder era especial. Y de acuerdo a la doctrina general sobre los mandatos, un poder es especial de acuerdo a las limitaciones que haya sobre las facultades o sobre las cosas sobre las cuales se puede ejercer el poder. Es decir, un poder refiere facultades para ser ejercidas sobre determinadas cosas. Cuando, en la doctrina aplicable en ese momento en el registro de propiedad automotor, cuando hubiera alguna limitación en alguno de los dos conceptos, ya sea no es a todo el universo de bienes, por ejemplo, solo dice automotores, o solo bienes muebles registrables, o limitar a las facultades, dijera solo facultades de administración y no facultades de disposición, en ese caso se interpretaba que se trataba de un poder especial y por lo tanto caducaba a los 90 días hábiles de su otorgamiento. Esto traía un montón de inconvenientes, sobre todo para las empresas, para las sociedades que otorgaban poderes a sus representantes, pero que en algún caso los limitaban, porque no podían darle un poder general amplio de administración y disposición a todos sus mandatarios para que lo ejercieran sobre la universalidad de los bienes. Entonces, esa limitación traía bastantes inconvenientes en la actividad diaria.
Luego hubo, como digo, una nueva interpretación de la norma técnico-registral y se estableció que van a ser poderes especiales sometidos a caducidad exclusivamente a aquellos que identifiquen el bien sobre el cual se va a ejercer, es decir, cuando digan el automotor tal, chapa tal, dominio tal, o tal número de motor y chasis, o identifique a un universo limitado de automotores, pero identificándolos de a uno. Y se pasó a entender que cuando simplemente se refería a automotores, ya ese poder, más allá de ser o no especial, no estaba alcanzado por la limitación del artículo del decreto. No sé si fui claro, Mara, contame si te pareció bien. Sí, perfecto, perfecto. Tenía miedo de haber entendido mal, pero ahí ya me aclaró, gracias. Perfecto, buenísimo. Gracias por participar, además. Un placer. Tenemos otra preguntita acá. Sí, cómo no. A ver si habilitó el micrófono. Está identificado como Galaxy A50. Bueno, hablamos con un Galaxy, cómo no. No hay ningún problema. Hola, sí, no. A ver. Hola, sí. Sí. Yo quería consultar por el blanqueo del automotor que había empezado el año pasado, la cédula provisoria. ¿Eso está vigente? ¿Se sigue haciendo? Yo había visto una nota en un diario y después no vi más nada. Esa sería la pregunta. Sí, digamos, lo que se incorporó al trámite de denuncia de compra. Y el trámite de denuncia de compra es como, digamos, la contracara de la denuncia de venta. Lo que hablábamos recién del artículo 27 de la ley, perdón si se lo hago muy largo, pero quiero ser claro en todo el proceso. El artículo 27 de la ley establece que alguien puede manifestar haber vendido. Bueno, la contracara de ese artículo que es una norma que apareció con posterioridad, es la denuncia de compra. Es decir, quien dice, bueno, sí, yo compré ese automotor. Entonces, cuando la voluntad del vendedor y del comprador se unía, diciendo ambos manifestaban haber uno vendido y otro comprado el automotor, se producía la transferencia. Ese trámite de denuncia de compra, de todas maneras, tenía la limitación que avanzaba solo si el titular registral hubiera entregado una solicitud tipo firmada o estuviera de acuerdo con quién era el comprador, que hubiera manifestado que el que se presentaba como comprador era el que había comprado. Con esta nueva disposición lo que se creó es un régimen mixto en el cual se establece una especie de transferencia condicionada a una condición resolutoria, y es la siguiente: si se presenta alguien a hacer una denuncia de compra sobre un automotor determinado y el titular registral hubiere hecho la denuncia de venta, con la anterior disposición solo se procedería a la transferencia si hubiera identidad entre quien denunciaba como comprador el vendedor y quien se presentaba. Aquí esa identidad ya no es necesaria, es decir, si el titular registral ha hecho denuncia de venta, se presente quien se presente a hacer la denuncia de compra, se produce una transferencia. Lo que pasa es que esa transferencia queda, como digo, condicionada a una condición resolutoria que durante 2 años pueda surgir que en realidad aparece otro propietario, otro titular. Bueno, hay una serie de condicionamientos que establece la norma, pero sigue vigente, sí, exactamente, sigue vigente. Y además se le otorga, en ese caso, una cédula, por supuesto, del automotor, y en el caso de la denuncia de compra se otorgaba solo un instrumento que manifestaba que había hecho la compra, pero no servía para circular. Así que ese sistema sigue vigente aún hoy. No ha tenido mucho éxito, la verdad que no ha habido muchos trámites, pero está vigente. Porque... Sí, lo escucho. Porque yo, bueno, antes que nada, yo trabajo en un juzgado de paz y actuamos como juzgado de falta. Y tenemos muchas veces que viene gente con formulario 08 y que tienen una cédula, una autorización de manejo de hace un montón de tiempo, digamos, y que lo trajeron al auto, el formulario 08 vino de Buenos Aires, con la cédula vino de Buenos Aires o de Corrientes, y que ahí no sabemos, ¿viste? Nosotros, nosotros generalmente lo que hacemos es mandarle al registro automotor para que averigüen cómo es el trámite. Pero sí, no sabiste, no.
No sabíamos si ese trámite seguía vigente, digamos, cómo hacer. Este es otro trámite, probablemente el que a ustedes se le presenta es un trámite que lo que se llamó la convocatoria del parque automotor, que se inició en el año 1995, con el cambio de chapas patente, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, y a quien se presentaba como poseedor se le entregaba una cédula de otro color, rosa, que simplemente manifestaba que se había presentado, pero que no autorizaba a circular, no autoriza a circular aún hoy, salvo que tuviera una cédula vigente, cosa que ya no pasa porque las cédulas caducaban a los 2 años en esa época, así que obviamente no podían tener una cédula vigente. Así que dependerá de cuál sea el documento que presenten. Si presentan, si han hecho el trámite que yo manifesté ahora, que es la transferencia condicionada, van a tener documentación para circular y en realidad son titulares registrales, sujetos a una condición resolutoria, así que en ese caso ustedes no van a tener ninguna duda. Todo lo demás son seguramente autorizaciones para conducir, que dependerá de cuál sea el trámite que haya hecho previamente y cuál es la condición en la cual están, ¿no? Es un poco difícil contestarle sin estar con el caso concreto. Me parece razonable que además le proponga al usuario que concurra al registro automotor, que ahí seguramente va a tener la mejor ilustración de qué es lo que puede hacer o en qué condiciones está, ¿no? Doctor, tenemos también otra consultita del doctor Aranda, si nos quiere. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que está firme la prohibición de circular, doctor, sí, ¿cualquier fuerza de seguridad debe intimar que en los 30 días subsiguientes a la notificación debe inscribir el que está a bordo del vehículo, o alguna fuerza de seguridad se reservan la potestad de secuestrar directamente el vehículo? No, en realidad la norma establece el secuestro del vehículo. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad podrían secuestrar. Lo que pasa es que hay un problema que en realidad no se previó con la norma, y es que qué hacer con los vehículos, con todos los vehículos secuestrados. Nadie quiere hacerse responsable de secuestrar un montón de vehículos. Entonces, lo que se ha establecido ahora como método es que la fuerza de seguridad retiene, si no tiene documentación para circular, le retiene la cédula y lo nombra depositario judicial, es decir, el propio poseedor que está circulando se convierte en depositario judicial, ya está en posesión del bien, pero como depositario judicial, con las características que la figura implica, no tiene derecho al uso del bien, sino que tiene que ser depositario, lo tiene que guardar, y se le retiene la cédula, que en principio normalmente las fuerzas de seguridad la remiten a la Dirección Nacional o al registro automotor involucrado, en general a la Dirección Nacional. Pero obviamente el vehículo no puede circular más. Bien, en el caso de que esa persona vuelva a circular, ¿cuál es la medida sancionatoria, por así, o retributiva de la normativa? En realidad la norma no prevé ninguna sanción de tipo penal, digamos. No hay sanción. Habría que estudiar, la verdad que no es una materia que yo conozco en profundidad, qué pasa con la violación de las normas sobre el depositario judicial. Es un tema que yo, la verdad que no lo conozco. Podría ser por ese lado, porque quien está en esas condiciones es un depositario judicial. Así que habría que ver en cada jurisdicción cuál es la condición del depositario, qué puede hacer y qué sanciones le caben a quien viola las condiciones del depósito. Pero la norma propia técnico-registral no lo establece. Justamente le preguntaba porque en la norma operativa acá en Misiones hay una ausencia, hay una laguna con respecto a esa temática, y segundo, que no se trata bien el tema del depósito judicial. Claro. Y el depósito que lo hace una fuerza de seguridad en el contralor de algún tipo de normativa, ya sea de tipo registral o vial. Claro, sí, la verdad que la norma se ocupó simplemente de la norma técnico-registral, mejor dicho, el decreto se ocupó de la circulación, pero no de otro tipo de sanciones. No sé si fue una omisión o fue una decisión. No, por nada. Bueno, seguimos. Les decía entonces, incorporación de motovehículos fue otro evento importante de la década del 80. En la década del 80 también se dictó el decreto 335 del 88. Este decreto es un decreto reglamentario del decreto 6582, y que también trae un montón de novedades, pero voy a mencionar solo algunas. Primero,
el decreto establece pautas para la admisión e inscripción de los trámites, regulando especialmente las cuestiones relativas a la prioridad. Los artículos 12, 13, 14 establecen cómo se reciben los trámites, cuál es la prioridad, cuál es el orden de prioridad. Admite la prioridad, por supuesto, del artículo del certificado de dominio que prevé el artículo 16 del decreto de ley. Es decir, en ese aspecto ordena y establece, más allá de las normas técnicos registrales, las pautas sobre las inscripciones de los trámites, que son guía importantísima para nuestra tarea diaria. Me refiero a nuestra tarea cuando hablo de los encargados de registro. Establece también las causas de remoción de los encargados. En los encargados de registro no estaba muy claro cuáles eran. Estaba establecido que podían ser removidos del cargo, pero no estaba establecido cuáles eran las causas, con lo cual, en realidad, es una forma de defensa de los encargados, establecer taxativamente cuáles son las causas de remoción. Por otro lado, posteriormente, poco después, se dictó un decreto que yo omití poner en la placa, que es el 644 del año 89, que regula regula la función interna del registro automotor y de los encargados, los derechos y deberes de los encargados, y también ahí se establecen los procedimientos para removerlos. Establece que además el encargado de registro es funcionario público. El decreto 335 también fija un procedimiento recursivo que no estaba claro en la norma, es decir, las resoluciones de los encargados de registro de materia registral y de la Dirección Nacional no estaba claro cómo se recurrían. Estas normas se recurren a la Cámara Federal con competencia en lo civil y comercial que corresponda a la jurisdicción del registro involucrado. Pero bueno, el 335 establece el procedimiento recursivo de estas normas. ¿Me fui para abajo? No. Perdón, Acá tenemos las normas del artículo, que el 335 que hablaba, del artículo 12, que habla de cómo se inscribe, cómo se recibe una petición, habla de que la solicitud de inscripción o anotación, expedición de certificado de dominio y el despacho de trámites en general con relación al mismo automotor se procesarán en el orden de prioridad que establecen los respectivos cargos de presentación. Es importante esto porque fija primero cuál es el límite temporal, es decir, es el cargo de presentación el que establece cuál es el orden. ¿Y qué es el cargo de presentación? Bueno, la constancia que impone el registro sobre los trámites cuando el mismo es ingresado. En lo habitual, ese cargo de presentación en realidad pasa por la caja del automotor, no necesariamente del registro. No necesariamente porque está relacionado con el cobro, sino porque es en el actual sistema registral es habitual que el ingreso del trámite se haga a través del proceso de caja, entonces ahí se le pone el cargo. ¿Y por qué es importante el cargo? Aunque parece una tontería, porque bueno, no es el ingreso a la sede registral lo que da la prioridad, sino el ingreso del trámite al registro. Es decir, alguien podría entrar a las 8:30 de la mañana y tardar 2 o 3 horas en lograr la presentación de su trámite. Si alguien entra después, pero logra ingresarlo antes, el cargo será previo y tendrá prioridad. Pasamos ahora a la década del 90. En la década del 90, así como en la del 80, incorporamos a los motovehículos. Tenemos ahora la incorporación de la maquinaria vial, agrícola e industrial, en este caso a través de la ley 24673, también modifica el artículo 5, y también nuevamente hay una modificación de las competencias de los registros automotores. Perdónenme, me acabo de dar cuenta que estaba oscura, seguramente era una mancha negra en la pantalla de ustedes. Decía, se incorpora la maquinaria vial y se modifican las jurisdicciones. Esta maquinaria vial se incorpora a los registros de créditos prendarios, también por una decisión seguramente basada en la necesidad de distribuir la carga de trabajo. Los registros de créditos prendarios se habían perdido cierta importancia en el volumen de trabajo, y con la incorporación de esta maquinaria vial, agrícola e industrial se les dio una nueva vida. En la década del 90 también se incorpora la informática a la gestión del registro. El registro automotor, que había sido sin duda moderno desde su creación, había quedado muy atrasado. Los trámites
se hacían totalmente en forma manual, y en la década del 90 se inicia todo un proceso de informatización a través de los diversos sistemas para incorporar la informática a la gestión del registro. Esto fue una cosa muy importante. En la década del 80 yo omití decir que también se incorporaron dos cuestiones muy importantes, que es, primero, el cobro de los aranceles que antes se hacía en el banco, se empezaron a cobrar en los registros del automotor, es decir, se eliminó uno de los pasos externos del registro. Y otra cuestión muy importante fue, que se extendió durante la década del 90, es la incorporación de los convenios de cooperación con las distintas direcciones de rentas de todo el país para el control y el cobro del impuesto a la erradicación de vehículos, el conocido como patentes, en los registros de la propiedad del automotor. Es decir, se logró de esta manera que quien hiciera el trámite de automotor, además de tener su derecho real de dominio correctamente inscrito, pudiera también sanear la situación impositiva con las distintas jurisdicciones. Como decía, bueno, en la década del 90 se incorpora la informática, se extienden los convenios y se lleva a cabo el reempadronamiento del parque automotor. Este reempadronamiento, en realidad el primer reempadronamiento había sido el originario, cuando los automotores se inscribieron por primera vez en el registro allá por la década del 60. Este reempadronamiento consistió además en el cambio del formato de las chapas patentes. Probablemente algunos de ustedes recuerdan que las chapas antes tenían una letra que identificaba la provincia y 4, 5, 6 números o 7 números de acuerdo al volumen de automotor que tuviera, el volumen del parque que tuviera cada provincia. Se pasa ahora a un sistema único, ya no se identifican las provincias, un sistema de 3 letras y 3 números, y se llama a convocar a todo el parque automotor de todo el país, a los nuevos automotores, a las nuevas inscripciones se les otorga esta chapa nueva, y se llama a convocar al resto del parque. También una medida bastante difícil, porque de alguna manera dependía de que el público estuviera de acuerdo y se decidiera hacer el trámite. La verdad que fue finalmente exitosa porque la enorme mayoría del parque automotor fue convocado y se regularizó la situación. Inclusive se regularizó la situación de algunos que no podían proceder a transferir, pero se presentaron los poseedores y obtuvieron una nueva chapa patente y una cédula rosa para circular que de alguna manera mejoró su situación, aunque sea momentáneamente. Y llegamos finalmente, puse un nuevo siglo para hacer todo un ciclo que es desde el año 2000 en adelante. Destacable algunos aspectos. Primero, el plazo de caducidad de las inhibiciones. La ley 25677 estableció que la inscripción de las inhibiciones generales de bienes en el registro de la propiedad automotor caducaba a los 5 años. Es decir, hasta ese momento no había una norma clara y de alguna manera dependía también de cada jurisdicción provincial, es decir, los códigos procesales de cada jurisdicción. No estaba claro cuándo caducaban o cuándo no, y bueno, había ahí un sistema bastante complejo de caducidades, que además se unió con la decisión de la Dirección Nacional del Automotor de crear el sistema único de inhibiciones, el sistema integrado de anotaciones personales. Hasta ese momento las anotaciones personales eran registro por registro. Ustedes se imaginan que era casi imposible que funcionara una inhibición general de bienes como una medida cautelar apta y oportuna, porque había que inscribirlo en todos los registros del país. Uno podía inscribirlo en el registro de la propiedad automotor que correspondiera al domicilio del inhibido, pero probablemente su automotor, por el sistema de erradicaciones, estuviera en cualquier otro registro del país, con lo cual era absolutamente ineficaz. El sistema integrado de anotaciones personales unificó todo el sistema en una única base de datos administrada por la Dirección Nacional, base de datos a la cual consulta cada registro cada vez que tiene que hacer un trámite. Entonces, en base a ese sistema, las inhibiciones generales de bienes pasaron a ser una medida cautelar que empezó a funcionar, y bueno, conjuntamente con eso además, el plazo de caducidad de esas inhibiciones que tienen a los 5 años de inscritas, salvo excepciones que, bueno, pueden estar establecidas en la propia decisión judicial cuando establezca que no van a vencer. Se establecieron además las placas del Mercosur. Como ustedes saben, hasta ese momento eran 3 letras y 3 números, como dije. Apareció la nueva placa del Mercosur a través del cumplimiento de convenios del Mercosur, justamente, que decidieron tener una placa única. Aparecieron los concursos para la designación de los encargados de registro. Hasta ese momento la designación del funcionario a cargo del registro era potestad del
del Poder Ejecutivo, sin otra decisión que la decisión del ministro de Justicia, que era el que, a donde se había delegado. Después el presidente de la Nación recuperó esa potestad, pero a partir del año 2003 se decidió, bueno, la resolución, no me acuerdo el número lamentablemente, pero bueno, una resolución del Ministerio de Justicia que los cargos de encargados de registros iban a cubrirse por un concurso público de oposición y antecedentes, lo cual le dio un nuevo impulso a la actividad desde el punto de vista de los encargados. Yo creo que además ha sido una decisión muy sana, porque más allá de cualquier cuestión respecto a despejar cualquier duda sobre los motivos por los cuales se decide designar un funcionario sí y otro no, estoy convencido que nos ha dado muchos mejores funcionarios. La doctora Mara Malarsuk es un claro ejemplo de eso, y tantas otras más. Carolina Benchiaruti es otra de las colegas que ha llegado por concurso, porque yo, que además he sido integrante del tribunal de selección, sé que los concursos son absolutamente transparentes y realmente los concursantes deben estar muy bien preparados para el cargo que van a asumir. Así que es un avance importante el de los concursos para la selección de los encargados. Hubo una nueva ola de modernización. El registro había nuevamente quedado muy atrasado en sus herramientas, en su diseño, a la informática. No estábamos dándole uso racional a las enormes herramientas que la informática nos había otorgado. Así hubo un gran proceso de modernización. Aparecieron los turnos para la gestión de los registros, también un tema que hoy por hoy parecía no ser demasiado importante, y hoy por hoy con esta pandemia del COVID nos ha resultado una herramienta imprescindible para poder mantener los registros abiertos y poder cumplir con el aislamiento necesario para evitar los contagios. También aparecieron los trámites online, es decir, algunos trámites que la autoridad entiende que pueden hacerse de esta manera. Por ejemplo, los informes ya se pueden pedir, por supuesto, desde cualquier registro del país, y también se pueden pedir desde cualquier lugar del país online, y uno los pide desde su computadora, los paga online y los recibe en su computadora sin tener que concurrir a ningún registro automotor. Y además hemos ampliado las gestiones de los registros en apoyo a otras cuestiones del Estado, como es el otorgamiento de la firma digital y el control de los antecedentes penales para el certificado de antecedentes penales, normas que ahora están suspendidas por la pandemia, pero que sin duda han puesto nuevamente a los registros como una institución del Estado que llega a todos lados y presta un servicio de calidad. Bueno, eso es todo lo que quería contarles sobre nuestra historia, y ahora, por supuesto, escucho todo aquello que ustedes quieren preguntar, repreguntar o avanzar. Acá tenemos una pregunta. Vamos a pedirle al señor Vilar si puede habilitar su micrófono, que nos pidió la palabra para hacerle una consulta, doctor. ¿Cómo no? Sí, mucho gusto. Quisiera saber con respecto al Mercosur. Sí. ¿Solo se previó las placas para todo el Mercosur? ¿No se incluyó en ese, digamos, al incluir toda la parte automotriz en el Mercosur? Respecto de las características, o mejor dicho, los requisitos de inscripción. Le pregunto esto porque estuve trabajando en entregas en depósito judicial en el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, y hay una diferencia en los títulos de los autos de Argentina con respecto a los de Brasil. En Argentina tenemos como requisitos de características del automotor, tenemos, además de la chapa patente, o sea, de requisitos, tenemos el chasis y el número de motor. Y en Brasil tienen solo el número de motor. ¿Eso no es algo que se toma en cuenta a la hora de hablar del Mercosur? Mire, yo no sé si se habló. Sé que el convenio va mucho más allá de la placa patente. La idea es establecer primero una cédula única y después establecer una zona de libre circulación. Es decir, abrir las aduanas a la circulación. Eso requiere, obviamente, consensuar también los sistemas registrales. Por ahora no es un avance que esté muy cerca, ni siquiera estamos cerca de la cédula única, ni siquiera de la apertura de la circulación. Así que
entiendo yo que sí, que probablemente esté en la idea del Mercosur avanzar hacia una zona única, pero no todavía no. Y además, como usted, bueno, seguramente conoce perfectamente, tenemos enormes problemas con respecto a la calidad de los sistemas registrales argentinos con respecto al brasileño, al paraguayo o al boliviano, que nos ponen en una situación compleja, porque sin equiparación de los requisitos de identificación es muy difícil abrir la zona. Así que yo creo que es una aspiración que va a llegar únicamente cuando la zona Mercosur avance a pleno en un montón de otros aspectos. Usted sabe que ese convenio tiene los avatares propios de la política de cada país. Exactamente. Gracias, doctor. No por nada. Doctor, o sea que podemos decir y que el registro del automotor de la Argentina está en mejores condiciones registrales que registros del automotor de otros países como Bolivia y Brasil. Sí, sin ninguna duda. El registro automotor argentino es, digamos, es un ejemplo. Se puede discutir si el sistema constitutivo, declarativo, etcétera, pero si aceptamos el sistema como tal, sin ninguna duda nuestro registro está altamente mejor que cualquier otro. De hecho, en el Paraguay han intentado muchísimas veces copiar el sistema. Yo recuerdo desde principios de la década del 80, del 90, ha habido funcionarios de la República del Paraguay, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, que venían acá a Buenos Aires a estudiar el sistema, con los problemas políticos que la implementación tenía, pero por supuesto se ha ido avanzando muchísimo en la República del Paraguay, en el sistema. No sé exactamente cómo está ahora, pero sé que el sistema de alguna manera, es decir, el sistema jurídico es igual al nuestro. No sé cuánto ha avanzado en la implementación, en la real implementación. Lo mismo con el Uruguay, que tiene un sistema un poco más complejo, pero también, sí, sin ninguna duda, nuestro registro es ejemplo para copiar. Insisto, más allá de que después otros sistemas legales como el sajón o el anglosajón puedan tener otros sistemas de registración y no, nuestro sistema más español sea más estricto, pero bueno, aceptando esa parte, el nuestro es un registro muy avanzado, sí, efectivamente. Y efectivamente, y lo pude comprobar que es cierto, todo el sistema que implementó el registro en este último tiempo fue de avanzada con las cuestiones de la tecnología, y hoy podemos contar con un título de propiedad que nos llega a nuestro correo electrónico y el cual podemos validar a través de un código de barra. O sea, pude ver eso y realmente es una cuestión de última tecnología lo que se está ocupando. Así es. Sí, en este último periodo, la verdad que hemos sufrido distintos avatares con respecto al registro, pero sin ninguna duda la informática ha avanzado muchísimo y hemos dado un paso que yo creo que ha sido fundamental para el sistema, porque habíamos quedado muy atrasados respecto al resto del Estado. Yo creo que el sano equilibrio, como siempre, y por eso yo insisto que toda la historia del registro del decreto 6582 en adelante ha sido la historia del equilibrio. El sano equilibrio entre la utilización de la tecnología y la seguridad jurídica. Ese es el nudo del asunto. Lo hemos expuesto nosotros como asociación de encargados, por ejemplo, cuando hemos criticado algún aspecto de la denuncia de venta puramente electrónica. Esto es una anécdota, pero quiero decir, nosotros creemos que las herramientas deben ser puestas al servicio de los usuarios, en la medida en que no se afecte la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica la da la existencia de un funcionario a cargo del registro que hace la calificación registral. Pero obviar el uso de la tecnología es absurdo, porque no podía ser que usted tuviera que necesariamente ir a un registro para pedir un informe con la existencia de Internet y el desarrollo. Pero tampoco se puede pensar que solo a través de Internet se pueden hacer trámites, porque hay un montón de lugares del país donde no existe, y un montón de habitantes de la nación que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, a esos habitantes no se los puede discriminar dejándolos afuera del sistema. Ese es el sano equilibrio entre la utilización de la tecnología y el servicio público al servicio del habitante, que es finalmente nuestra función. Exactamente, y es importante cómo los puntos que usted planteó, que en su momento, como bien dijo, no se le dio la importancia en su momento, pero que hoy en día con esta pandemia son sumamente importantes, como el turno, los trámites online.
O sea, son cuestiones que ya estaban pensadas antes de esta pandemia, ¿no? Cómo se adelantó el registro en eso es increíble. Y como le reitero, la tecnología que están ocupando, la verdad que lo felicito y bueno, pude pasar por eso, tuve que hacer unas consultas y lo pude hacer online, y la seguridad y la tranquilidad que le da a cualquier persona que va a realizar una operación comprando un bien de otra provincia, otro lugar, ya puede obtener esa seguridad y esa tranquilidad que lo que usted está adquiriendo tiene la legalidad, no está comprando cualquier cosa anormal o que tenga algún tipo de inconveniente para llegar al momento de la registración, ¿no? La verdad que es increíble cómo el registro se ayornó a estos tiempos modernos, ¿no? La verdad que lo felicito, doctor, porque... Me alegro que esa sea la imagen. Fue excelente y el tiempo que tardaron los trámites fueron... O sea, yo no podía creer con la velocidad que se hicieron los trámites. Increíble, la verdad que es excelente el funcionamiento. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Sí, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, le habilitamos el micrófono. A ver si alguien más quiere. Ezequiel, no sé si... Sí, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Bien, bien, doctor. Una consultita con respecto a los automotores judicializados por adulteración. Ajá. Bien, nosotros en lo que es la parte de instrucción, yo no sé cuál es el sistema penal que impera en donde usted se encuentra trabajando, pero acá tenemos un sistema penal de instrucción en el cual el juez lleva la investigación de la causa, no el fiscal, y una vez que son judicializados los automotores y son secuestrados por una denuncia de un oficial de la fuerza, en este caso la policía de la provincia, se procede al secuestro y se solicita una pericia de trazabilidad registral. Una vez que se tiene el dictamen de la trazabilidad registral y que da, ya sea tenga el chasis o motor adulterado, los valores criptográficos, digamos, que lo individualizan, nuestra norma operativa dice que después de pasados los 6 meses y obviamente agotada todas las instancias que tienen que ver con la investigación del automotor, el juez puede entregar en depósito judicial, estableciendo específicamente a determinados entes públicos entregar en depósito. Y si no, dice que puede preparar para subasta judicial, pasados los 6 meses. Luego de esos 6 meses hay que publicar en edictos 5 días y posterior a esos 5 días de publicación en los edictos, a los 2 meses de la última publicación puede preparar la subasta judicial. Mi pregunta es la siguiente: en el caso de que sea un auto adulterado, estamos hablando que registralmente falleció, por así decirlo, en términos criollos, ¿cuál sería puntualmente el procedimiento que debería llevar a cabo en el caso del fuero penal para reinsertarlo en el tráfico registral? Creo yo, es solicitar un RPA, pero ¿es suficiente solicitar un RPA para darle una nueva grabación, por así decirlo, al automotor para insertarlo de nuevo en el tráfico registral? A ver, desde el punto de vista... No sé si se me entendió. Sí, claramente. Desde el punto de vista de la técnica registral, en realidad, ese automotor podría identificarse o no cuál es el automotor. Si se pudiera haber identificado cuál es el automotor adulterado, obviamente corresponde proceder a la transferencia, o si está robado, probablemente le pertenezca a una compañía de seguros, etc. Si no pudo ser determinado y se decide la subasta judicial, sí, obviamente, después la reincorporación obviamente es facultad de los poderes judiciales de cada provincia decidir cuál es el destino de esos bienes. Y si son subastados, obviamente para su reinserción en el registro automotor, si no tiene identificación, deberá otorgársele a los efectos de identificarlo, porque tiene que tener obviamente una identificación fehaciente. Así que sí, después de la subasta el registro automotor le otorgará un RPA. Ahora, la decisión sobre si ese bien tiene que ser subastado o no, etcétera,
no depende ya del registro de propiedad automotor como organismo nacional, sino depende de las jurisdicciones, de cada jurisdicción, como usted bien dijo. Bien, muchas gracias. El señor Trejo también quería hacer una pregunta, si... ¿Cómo no? Sí, te quería consultar. Viste que hablaste de que el registro está trabajando por turno. ¿El turno sí o sí tiene que ser sacado vía online o puede ser vía telefónica? La consulta viene a, por ejemplo, nosotros ¿viste? Tenemos acá en la zona del juzgado, hay gente que vive, que no vive en el casco urbano, sino que vive en Las Picadas, a 15, 20 kilómetros de la ruta, para hacer, y tiene que trasladarse desde 2 de mayo hasta el registro de Aristóbulo. Sí. Para sacar un turno, para un asesoramiento, porque por ahí vienen al juzgado para que nosotros, con un vehículo que está retenido, que quieren regularizar su situación, y por ahí hay cosas que no están a nuestro alcance para poder explicarle. Entonces, Sí. nosotros generalmente le decimos que tiene que ir al registro del automotor, pero ¿viste? Por ahí hay gente que sale de La Picada, como te digo, que están a 20 kilómetros de la ruta, llegan hasta el juzgado y después para ir hasta Aristóbulo tiene otro buen trecho, digamos, va en colectivo en su momento, ahora que no se puede, pero bueno, hay mucha gente que se mueve en colectivo y que va hasta Aristóbulo y que no llega por los tiempos, digamos. Sí. Solamente para hacer un asesoramiento, no para hacer algún trámite en particular. Para que puedan asesorarle cómo hacer tal trámite y tal trámite. Como en tantas cosas, lamentablemente, el esfuerzo de tener un país federal nos desangra muchas veces. Y lamentablemente en este tema, como en tantos otros, las decisiones se toman en general atendiendo a la mayoría de la situación del país. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, hoy por hoy, si yo me tengo que tener estrictamente a la norma, le tengo que decir sí. No hay otra forma de acceder al registro automotor que es con turno, no por una cuestión de técnica registral ni de orden, sino por una cuestión de la pandemia. Hoy por hoy, la existencia del COVID nos pone en la obligación de establecer medidas restrictivas, y una forma de permitir que no se junte gente en los registros es el turno.